Mis geniales predecesores, volumen 1, partida número 26. Una partida muy profunda, refiriéndose a la anterior estudiada en el vídeo 25, que muestra la superioridad de Steinitz sobre sus contemporáneos en el entendimiento global del ajedrez. Aquí superó a su oponente fácilmente, de forma casi imperceptible, sin pasar casi de la tercera fila. Por otra parte, no se trataba de un adversario cualquiera, sino de uno de los jugadores más sobresalientes de la época, de un verdadero aspirante al supremo título. Y sin embargo, había sido incapaz de hacer nada. Steinitz había jugado como si pudiese adivinar el futuro. Su cauteloso plan con caballo, con los movimientos de peón D3, C3, caballo D2, F1, E3 y alfil C2, que pasó a constituir el prototipo del moderno juego de maniobras. Esta dolorosa derrota descorazonó un tanto a Chigorin. Tras unas tablas de respiro, volvió a perder la sexta partida, pero entonces extrajo inspiración y presentó sus credenciales al trono, al lograr toda una serie de victorias y adelantarse durante mucho tiempo, 5 victorias y 3 derrotas y 4 empates, un resultado sumando todo 7-6. En la 18ª partida, Steinitz consiguió nivelar el marcador, pero después de la 18ª, de nuevo se adelantó Chigorin 8-7. En ese momento, según él mismo diría, se sintió incapaz de soportar el opresivo calor del trópico y se sintió claramente debilitado. Su veterano rival resultó ser más resistente, tal vez porque había jugado en Cuba en diversas ocasiones. Lo cierto es que perdió la 20ª y 22ª partidas. Con todo, aún seguía albergando ilusiones de ganar el encuentro. La apertura de la 23ª partida, un gambito de rey, fue increíblemente mal jugada por el aspirante, que pronto llegó a un difícil final. Sin embargo, entonces se produjeron algunos milagros. Veamos esta 26ª partida que muestra situaciones interesantes. Comenzó este encuentro con un gambito de rey con E4, E5 y F4. He puesto las negras debajo porque fue el bando vencedor, a pesar de que el blanco durante toda la partida mantuvo una gran ventaja. Esta partida provocó al final, o en esta partida apareció al final, creo que el error más grande que ha ocurrido en un mundial de ajedrez. Después del gambito de rey con F4, las negras lo aceptaron. E por F4, caballo F3. Ahora las negras tienen varias oportunidades o alternativas como son G5, D6 o D5. Ellas seleccionaron otra alternativa también jugable, caballo F6. Y el blanco con E5 atacó el caballo, caballo H5. Las blancas podían haber jugado en este momento el avance de su peón a D4, pero seleccionaron el desarrollo alfil E2. Y el negro, en lugar de D6, que es una de las más jugadas, se decantó por el fianchetto con G6. Ahora, podían haber jugado las blancas en roque, que se ha jugado después de esta época en más oportunidades. Seleccionaron el avance del peón a D4. Ya esta posición, a partir de este momento, desde el punto de vista teórico, no se ha jugado mucho, solamente en esta partida y tal vez en otras dos, donde en una de ellas las negras
seleccionaron en este momento D6 y en otra un desarrollo atípico con alfil E7. Pero Steinitz continuó con el fianchetto alfil G7, enroque D6, caballo C3, enroque, caballo E1, D por E5. La situación es realmente favorable a las negras, ligeramente a favor de ella. Las blancas continuaron ahora con alfil por H5, jugada que en realidad le da oportunidades o mayor ventaja a las blancas en lugar de continuar en este momento con la normal captura D por E5. Así que seguimos con alfil por H5, G por H5, D por E5, dama por D1, caballo por D1, caballo C6, alfil por F4, alfil F5. La posición es ligeramente favorable a las negras, pero aquí tal vez en este momento en lugar de alfil F5 era preferible y le daba más posibilidades de alcanzar mayor ventaja con caballo por E5. Pero es natural, alfil F5 es un desarrollo normal que conduce realmente a un juego igual pero más cómodo para el negro. El blanco continuó con caballo E3, alfil E4, caballo F6, caballo F3, torre de F a E8, caballo G5, alfil G6, caballo a D5, alfil por E5. Las negras continúan con ventaja. Ellas contra esta captura recibieron de respuesta caballo por C7, alfil por C7, alfil por C7, torre de A a C8. Las negras aprovechan el alfil de C7 para ubicar la torre en una buena posición en la semiabierta columna C, alfil G3 y caballo D4. Ahora está atacado el peón de C2, así como el próximo movimiento que veremos, caballo E2. Ante la amenaza del peón, el blanco respondió con C3, caballo E2 jaque, rey F2 y H4. Comienzan los errores de Steinitz. En esta posición no debió haber jugado ese momento, sino que la sencilla captura caballo por G3 mantiene la ventaja. Por ejemplo, rey por G3. La otra captura es del caballo es con el peón, H por G3, pero esto lleva a una ventaja más amplia de las negras con torre E5, caballo F3. Aquí, después de este ataque a la torre, existe la maniobra torre B5 y el peón no se puede retener. Este peón es indefendible, o cae este o el de C3. Por esa razón, después de B3, seguiría torre por C3 con una gran ventaja de las negras. O lo que es lo mismo, las blancas tienen una posición difícil. Después de rey por G3, ahora la torre puede invadir la segunda fila. Qué alegre estaría Ninzowitsch. Torre a F2, H4 jaque, rey F3, alfil H5, G4, alfil por G4, rey G2, torre de C a E8 y la ventaja de las negras es prácticamente ganadora. Material de ventaja, un peón, un alfil mejor que el caballo y la posibilidad de mantener la torre en la segunda fila.
Pero continuemos con el error de esta partida, H4, que no es el error más grande de un mundial, el cual veremos más adelante. Y lo cometió el blanco. Después de este avance, alfil de 6 y caballo de 4. Un error, una decisión muy extraña. Las negras de repente entregan una pieza en lugar de jugar la tranquila, bueno, tal vez no tan tranquila, pero no entregar una pieza con caballo de 4, torre de C a D8 y ahora torre F D1. También podían haber defendido el alfil con la torre de A, pero en este caso seguiría la sorprendente jugada caballo C1, que aunque es una buena jugada, no mantiene ventaja para ningún bando, sino que es un juego equilibrado. Torre de F a D1, alfil H5. Por ejemplo, ahora tenemos dos alternativas, caballo F3, o de lo contrario, alejar la torre de la supuesta amenaza por rayos X del alfil con torre de 2 y a esto seguiría caballo F4. Pero en esta posición las blancas tienen ligera ventaja en lugar de caballo F3, que también mantienen una ligera ventaja tras H3, G por H3. En caso de no aceptar el doblaje de los peones en la columna H con G3, podría seguir caballo G1, manteniendo una posición bastante igualada. Realmente es una posición, a pesar de estar en un medio juego sin dama o un final complejo, las alternativas están muy, pero muy complicadas. Una posición bonita después de todo. Después de G por H3, F5, torre de 2 y F4 con contrajuego según Kasparov. Sin embargo, en este momento la máquina da como una gran ventaja para las blancas después del movimiento de la torre a D5. Estas partidas y estos comentarios siempre hay que revisarlos, puesto que no en todas las oportunidades se presentan las valoraciones correctas debido a que se hizo en otra época con máquinas diferentes y ha ido evolucionando la valoración de los análisis. Pero siempre es bueno poner la partida tal y como está en el material para nosotros hacer una valoración también. Aquí seguimos entonces con, en lugar de caballo de 4, una buena alternativa o interesante, según ponen en el libro, era torre C6, donde solamente las blancas tienen una ligera ventaja. Seguimos entonces con este craso error, que entregan una pieza, como se dice vulgarmente, o normalmente, o como se dice, sin ton ni son, que no tiene música. Así que seguimos con la captura lógica C por D4, con lo cual las blancas están completamente ganadas. Torre C2 jaque, rey G1, torre de E a E2. Esta seguramente fue la visión que tuvo Steinitz al entregar el caballo, ubicar sus dos torres en la segunda fila con un poderío tremendo, pensando que su ataque hubiera sido prácticamente mortal. Sin embargo, como dijo Tarrasch, los errores están para ser cometidos. Y aquí en esta partida se cometió uno grandísimo. Seguimos pues con torre de A a E1. Esto
es lo que Steinitz pasó por alto. Ahora las blancas activan su torre y tendrán la posibilidad de incluso lograr posibilidades de mate. Torre por G2 jaque, lo mejor para poder seguir peleando con las dos torres, pero después de rey H1 el punto de H2 está muy bien defendido por el alfil. Continuó entonces ante la amenaza de torre E8 y alfil F8 seguido de mate, el avance del rey a G7 y ahora torre E8 con la amenaza que habíamos mencionado. Se amenaza en este momento alfil F8, rey G8 y entonces alfil H6 con mate a la descubierta. Pero veamos otra alternativa que se comenta en el libro. En lugar de torre E8, torre E7. Pero esto también es una posición ganadora. Aquí se está presionando con 3 piezas la casilla F7. Luego de esto seguiría torre de G a F2. Ya a la vez que se cambie esta torre, seguiría una ventaja muy fácil. Sin embargo, en este análisis se pasa por alto la jugada torre por G5, que dejaría a las negras con ventaja. Es un error inconcebible que se pasó en este análisis y fue de Steinitz. Este comentario es de Steinitz con torre de G a F2, torre por F2, torre por F2, torre por B7, H6, rey G1. Esto habría ganado con mayor seguridad por las blancas, escribió Chigorin. También es inexacto en este momento, en lugar de torre E8, el jaque alfil E5, puesto que seguiría rey F8, D5, torre por G5, D6, alfil F5 y alfil F6, ganando. Es un comentario de Steinitz en vista de torre de G a G2, con lo cual la posición es igual. O incluso sigue en comentarios, en lugar de torre de G a G2, alfil D7 es una buena jugada que amenaza por supuesto un mate en esta diagonal con alfil C6, alfil por G5, alfil C6 jaque, torre F3, alfil por F3 jaque. Esta de sacrificio o devolución de torre es necesaria para obtener la casilla F1 para el rey. Después del rey G1, alfil C6, alfil H6 jaque, rey G8, torre E5, torre G2, rey F1 y torre G6 con un empate garantizado, aunque aquí en realidad la máquina da un juego más cómodo y con ligera ventaja de las negras. Seguimos entonces después de torre de G a G2 con torre por F5, torre por H2 jaque, rey G1, torre de C a G2, rey F1 y H3, donde no se da valoración. Sin embargo, en la máquina da igualdad. Aquí tal vez se pensaría en los análisis que las blancas están perdidas ante la amenaza de mate con la torre en H1, pero no es así, puesto que las blancas tienen la continuación alfil E7 jaque, rey E8 única, puesto que de venir a esta casilla sencillamente se produce el cambio de torre con ventaja ganadora de las blancas. Por lo tanto, el rey debe ir a E8, a lo que sigue o se continúa con alfil H4 jaque, rey D7,
torre por F7, jaque, rey C6, torre C1, rey a B5 y ahora alfil F2, con lo cual el juego es de empate, a pesar de que las negras quedarían después de torre H1, rey E2 y torre por C2 con una calidad de ventaja, pero tras torre por B7, desde el punto de vista material está igualada la posición. Después caerá este peón con jaque, puesto que el rey no debe ir a la columna C debido al jaque en la misma y la captura de la torre. Pero este peón caería una vez que el rey venga a cualquiera de estas tres casillas y posteriormente el peón de H2 de H7, perdón, sería capturado. Por lo tanto, esa línea fue pasada por alto en ese momento y se dejó inconclusa la posición después de H3. Pero continuemos entonces con el encuentro, donde en el movimiento 28 las blancas jugaron torre 8 con la amenaza de mate. El negro se defendió lógicamente con F5. No era correcto capturar el caballo con torre por G5 debido al alfil F8, rey G8 y alfil H6 con mate, como habíamos comentado. Con esta defensa se evita dicho mate. Ahora, caballo E6. Problemas de tiempo. En esta posición comenta Kasparov que existía una escasez de tiempo para meditar, porque de lo contrario se hubiese jugado en su lugar tranquilamente torre 7 jaque, que lleva a una victoria de las blancas. Hubiera ganado más fácilmente, aunque realmente aquí no ganaron, sino que perdieron debido al grave error que se cometió más adelante. Jugarían las negras rey H6. La otra jugada sería rey F6, pero esto lleva a un sorprendente mate con caballo E4. Tras rey H6, entonces, bueno, tendríamos también otra posibilidad con el rey, que es rey G8, caballo E6, F4, caballo por F4, torre por H2 jaque, rey G1, H3. En lugar de H3, torre por B2 no conduce realmente a nada tras alfil E5, alfil F7 y torre D7, que conduce a una posición ganadora de las blancas. Tras la jugada H3, torre de F a E1, pero no la jugada siguiente que se analiza en el libro, que es alfil E5, puesto que seguiría torre H1, rey por H1 y alfil E4, que conduce al cambio de la ventaja. Las negras aquí tendrían una ligera ventaja. Pero continuemos con esta ligera ventaja. Estaría precisamente dado por que no se puede jugar a esta posición por H2 con mate, y entonces tendrían que devolver el caballo en G2, lo cual después de este movimiento sigue H por G2 y las negras son las que tienen una ventaja. Pero torre F E1 es lo que se analiza en el libro. Torre por B2, torre D7, alfil F7, alfil E5, una buena jugada, alfil por A2 y ahora alfil F6, abriendo la columna a la torre, lo que le da una ventaja ganadora. Al tejerse una red de mate con las torres en la séptima y octava fila. Ahora
Después de el desplazamiento del rey a H6, seguiría alfil F4, que es interesante. La computadora hace este movimiento en lugar del normal desplazamiento del caballo a E6. Sin embargo, podemos mencionar también que en este momento la computadora da alfil F4 y también el desplazamiento del caballo a H3. Pero continuemos con el análisis realizado en este libro, donde se recomienda que lo más normal es caballo E6, torre por B2, alfil F4 jaque, rey H5 y H3, con la amenaza de caballo G7 mate, que considero realmente es más bonita que caballo H3. Pero sigamos con alfil F4, que es lo que aparece también en el libro, rey H5, caballo por H7, alfil por H7, torre por H7 jaque, rey G6, torre por B7, torre por B2, torre por A7, torre por A2, torre por A2, torre por A2 y D5 gana. La posición es completamente ganadora debido al alfil de ventaja y el peón D5 pasado. Ahora, continuemos entonces con lo ocurrido en la partida en el movimiento 29, donde se jugó caballo E6, que es dudosa, rey F6, torre E7, torre de G a E2. Más tenaz que la captura de peón con torre por B2, a lo que seguiría caballo C5, torre por H2 jaque, alfil por H2, rey por E7 y D5. Sin embargo, en la partida se jugó torre de G a E2, que es una buena jugada, aunque las blancas están completamente ganadas. Continuó el encuentro con el avance del peón a D5 para defender al caballo de E6, torre de C a D2. Y aquí Chigorin no se molestó al sellar su jugada, aunque el árbitro ya había preparado el sobre. El control de tiempo, debo recordarles, comenta Kasparov en el libro, era de 30 jugadas en 2 horas, después de lo cual se suspendió la partida. Estamos en ese punto. En este momento, después de sellada la partida, se reanudó el encuentro con la jugada más errática de un campeonato mundial, donde las blancas, en una posición completamente ganada, jugaron alfil B4, olvidando que el alfil era la pieza defensora de H2. Verdaderamente el error del siglo. Aún en esta posición claramente ventajosa para las blancas, debieron haber jugado torre por B7 y habría conservado todas las posibilidades de ganar. Si por ejemplo torre por E6, habría seguido claramente D por E6, torre por D6, E7, alfil E8 y torre C1 con ventaja ganadora de las blancas según Chigorin. La otra continuación, en lugar de torre por E6, sería torre por D5, pero la analizan como un error debido a caballo F4, que provoca un ataque doble a las torres. Neistat añade la siguiente variante. En lugar de esas dos jugadas de torre por D5 y torre por E6, añade el comentario de F4, obstruyendo el alfil para
intentar dar el mate que ocurrió en la partida. Torre por F4 jaque, alfil F5, torre F1. Se esfuma con esta jugada la posibilidad del mate. Torre por D5, caballo G7, torre por D6, caballo por F5 con ventaja ganadora. Y la otra alternativa que dan es en el movimiento 32 H3, intentando mantener un cerco contra el rey. Pero a esto seguiría o sería respondido con alfil F4 atacando la torre, torre F2 y alfil G5 jaque. Y por lo tanto, en lugar de este jaque, se comenta que era más exacto torre B1, torre por D5 y ahora torre E1. Una vez que las torres están descolocadas, la torre se incorpora a la columna para defender el caballo y amenazar alfil G5 mate. Pero en el análisis dan en este momento alfil G5 en lugar de la extraña torre B1, a lo que continúa el análisis con rey E5, torre E1 jaque, torre de D a E2, se cambian las torres en E2, jaque, torre por E2, rey G1 y aquí torre G2, rey F1, rey por D5, caballo F4 jaque, rey C6, torre por A2, torre por G5 hubiera prolongado la lucha, aunque no es menos cierto que las blancas tienen una clara ventaja debido a los dos peones pasados en el ala de dama. Steiny consideró, sin embargo, en el movimiento 32 alfil H5 con la amenaza de alfil F3. Seguiría, por ejemplo, torre B3, evitando el mate, el jaque en esta casilla para capturarlo con esta torre. Y ahora alfil F7, ya que puede elegir entre alfil B8 o también en lugar de alfil B8, caballo F4, torre por H2 jaque, rey G1 con una partida ganada para las blancas. Alfil B8 es ganadora. Ahora Kasparov comenta, en mi opinión, las blancas también ganan con torre G7. Y a la respuesta torre por E6, comenta también que en lugar de torre por E6, torre por D5 es un error debido a caballo F4 con el doble a las torres. Y también, por supuesto, al alfil de H5. Torre por E6, D por E6, rey por G7, alfil E5 jaque, rey G8, torre por F5, H3, con la idea de un posible mate en D1. Rey G1, escapándose del rincón, torre G2 jaque, rey F1, alfil G6, E7, alfil F7, B4, torre G6 y alfil D4. Composición ganadora en este final. Ante la amenaza de fundamental alfil C5 que ganaría la partida ante la amenaza de promover el peón y una vez que se capture con el alfil seguiría torre F8 y la captura del alfil en E8. Pero continuemos entonces con el error más grave del mundial, alfil por B4. Siguió por supuesto torre por H2. Y en vista de la continuación rey G1 y torre D a G2, las blancas abandonaron. Así, la puntuación final resultó favorable a Steiny por 10 victorias, 2 derrotas y 5 empates, con lo que conservó el título de campeón del mundo. Es improbable que jamás pueda olvidar aquel momento decisivo, escribió en la prensa cubana.
En la 23ª partida había más de 1 millar de personas en la sala y todos comentaban el brillante juego de Chigorin. Se esperaba como inminente la rendición de Steinitz. De repente se produjo una extraordinaria conmoción. Los espectadores se pusieron de pie y todos vieron cómo el maestro ruso, nervioso, con el rostro transfigurado, se llevó las manos a la cabeza. Había movido el alfil que impedía el mate. ¡Qué lástima!, repitieron 1 millón de voces. ¡Cuán frustrante un final así para un maravilloso encuentro por el campeonato del mundo! Chigorin, de todos modos, puede sentirse orgulloso. Steinitz nunca había estado tan cerca de la derrota como ahora. Espero que esta partida y estos comentarios anecdóticos sobre este encuentro le hayan sido de utilidad y lo hayan disfrutado. Por mi parte, ha sido maravilloso ver esta partida donde la conocía, pero no en detalle, con tantas anécdotas, tantos análisis, etc. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.